concepción del ser humano. ¿Sí? Ahí está grabando ya clase de Fundamentos de Enfermería del día 18 de mayo de 2021. ¿Sí? Comenzamos a trabajar lo que es la unidad 1. La unidad 1 se denomina comunicación terapéutica y concepción del ser humano. ¿Sí? Como ustedes saben, la comunicación es fundamental en todo ámbito, ¿sí? Además, somos seres sociales por naturaleza, entonces nos tenemos que recurrir a la comunicación para poder expresar, ¿sí? La comunicación como tal tiene la finalidad pura y exclusivamente que transmitir, ¿sí? Conocimientos, pensamientos, sentimientos, ¿sí? Indicaciones a la otra persona. ¿Sí? Para ello, para poder entablar una comunicación, tienen que existir, como ustedes ya saben, elementos, ¿sí? Y esos elementos son, que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Que es el emisor, el receptor, el mensaje, el código creo que también era, ¿sí? Y tomar en cuenta el contexto creo que era, o no me creo, ¿verdad? Sí. Nosotros acá, yo no quiero trabajar comunicación, sino quiero trabajar comunicación terapéutica. Pero para poder trabajar este tema, tengo que partir de lo que es la comunicación, chiquillos, ¿sí? Voy a hacer un poquito presentación de pantalla mientras yo voy hablando. Si quieren hacer algún aporte, algunas ideas, abran micrófono y hablen, ¿sí? Aquellos que no se animen a hablar, dejan en el chat y lo tratamos de hacerlo más rapidito, ¿sí? Así se desocupen rápido. Presentación de pantalla ya estaba, perdón. ¿Me voy o no? Presentar ahora. Bien. Algunos trabajitos prácticos, les digo, va a ser con presentación de pantalla, o sea, de ustedes hacia mí, así que si saben manejar esto, que creo que sí, bienvenidos. ¿Sí? Perdón un ratito. Yo voy a apagar un ratito la cámara para que no se me haga pesado el tema de la grabación y del vídeo, ¿sí? Pero igual, estoy acá Profe, una consulta. Sí, mi cielo, te escucho. Donde dice comunicación terapéutica, ¿esa es la unidad? Ah, sí, Ah, bien. sí, Ah, bien. sí, sí, sí. Bien, bien. Listo, gracias. No, por favor. Presentar ahora. Kimei, ¿quieres decir algo? No, he visto que es abierto. No, profe. Bueno. No. Bueno, a ver, ¿qué les presento acá? Estaba hablando yo de comunicación, ¿sí? Bueno, esta es la plataforma. Miren todas las materias. Estoy yo ahora con... No, instrumentación quirúrgica. ¿A dónde las tengo, chiquillos? No, esto no es. Hemoterapia, laboratorio, instrumentación quirúrgica. Pues tenía acá abajo. Tiene que estar acá. ¿Sí? Instrumentación quirúrgica, fundamentos de enfermería, que todos los, bueno, ustedes ya lo manejan esto, ¿sí? Pero les quería hacer ver un poquito de comunicación terapéutica que yo les había puesto, pero no sé si les he puesto el power, quiero ver si está acá. ¿Sí? Pero bueno, ustedes ya, todos aquellos calculo que ya han trabajado o han visto un poquito lo de comunicación terapéutica, ¿sí? Que hay un material. Quiero encontrar lo de comunicación terapéutica acá. Aunque este no era el material, o sí. Estaba yo perdida de la profe. Pero bueno, comunicación y comunicación terapéutica, ¿sí? Lo más interesante de esto, lo voy a sacar de acá, chiquillos, y les voy a abrir otro material, ¿sí? Para que ustedes puedan entender un poquito. Instrumentación quirúrgica, ¿a dónde están? Y Q, acá están, no los he encontrado. ¿Sí? Bien.
Bueno, como ustedes saben, ¿sí? La comunicación es muy importante porque yo voy a transmitir información a mi paciente. Entonces, yo tengo que poder concebir a ese ser humano como tal, ¿sí? Espero un ratito que pueda abrir el documento. No sé por qué está un poquito lento esto. Bien. Bueno, aquí el tema dice la persona como unidad biopsicosocial, pero por supuesto que está concatenado a lo que es comunicación terapéutica, ¿sí? La comunicación terapéutica es importante porque yo voy a comunicarme, chiquillos, con mi paciente, ¿sí? No solo con mi paciente, sino con el familiar del paciente. Entonces tengo que saber utilizar todos los elementos de la comunicación, pero a mi favor, ¿sí? Para que yo pueda transmitir un buen mensaje. Si bien la comunicación terapéutica utiliza los mismos elementos que la comunicación social, ¿sí? Es decir, el emisor, el receptor, etcétera, ¿sí? Pero la comunicación terapéutica se caracteriza porque yo tomo, aparte de los elementos en cuenta, tomo también lo que es el contexto. Cuando hablo de contexto, chiquillos, estoy hablando de, todavía no les paso esto, nada más quiero hacer la introducción, ¿sí? Cuando hablamos de contexto, estamos hablando de que yo como profesional tomo en cuenta no solo la edad de mi paciente o el paciente en sí, sino que tomo en cuenta el lugar de donde procede el paciente, eh, tomo en cuenta también lo que siente, lo que piensa, lo que verbaliza, o yo ayudo a que él pueda verbalizar lo que está sucediendo o lo que le está sucediendo en ese momento, ¿sí? Digo, aparte de la situación biológica, por supuesto, ¿sí? Eh, Cuando hablo de contexto, estoy hablando también de la cultura de mi paciente, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos hábitos culturales de salud, de educación, de bienestar, etc. ¿Sí? Entonces, la comunicación terapéutica se fundamenta, si lo quieren decir así, en que el rol que yo voy a tener como profesional de la salud es siempre un rol de ayuda. ¿Estamos? A mi paciente, por supuesto, ¿sí? Y la comunicación terapéutica me permite a mí, como profesional de la salud, marcar la diferencia, chiquillos, escuchen bien, marcar la diferencia entre profesionalismo y no profesionalismo, ¿sí? Y ahí enganchamos un poquito lo que es la humanización de los cuidados de salud, ¿sí? Es decir, que cuando ustedes estén en el quirófano o cuando ustedes tengan oportunidad de hablar con o de estar en el hospital o de hacer sus prácticas profesionales o el día en el cual vayan a trabajar ustedes como profesionales, van a poder aplicar esta herramienta que es la comunicación terapéutica, ¿sí? La comunicación terapéutica tiene un único fin, que es ayudar a mi paciente. ¿Estamos? Ayudar, por supuesto, en el sentido de brindar cuidados de salud de calidad, que es ahí a donde se marca la diferencia entre profesionalismo y no profesionalismo. ¿Mm? Y así, de ese modo, hacemos una humanización en los cuidados de salud. ¿Estamos? ¿Por qué les digo esto? Porque con quien yo voy a trabajar va a ser con mi paciente. Y el paciente es un ser humano. Y el paciente es una persona. ¿Sí? Ahí viene la presentación de esto. Entonces, yo voy a decir que mi paciente es un ser humano, ¿sí? Y es una, o considerada una persona como unidad biopsicosocial. Mi paciente en ese momento, que está en el hospital o está en el quirófano, está asumiendo un rol de paciente, porque necesita algo. ¿Mm? Y yo como profesional tengo que brindar un servicio, en este caso un cuidado de salud, ¿sí? Entonces, así como ustedes van no sé,
si van a un bar, o van a una farmacia, o van a un negocio X, o si van a comprar cualquier cosa, si ustedes van a utilizar un servicio, ¿verdad? Y necesitan, o esperan, mejor dicho, que de la otra parte les ofrezcan un buen servicio en cuanto a la comunicación y al trato, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa aquí en el hospital, ¿sí? Y yo cuando voy a trabajar en digo, hospital o en el centro de salud, ¿sí? Yo voy a trabajar con personas que van a ser mis pacientes, ¿sí? Que están cumpliendo un rol de paciente. Pero yo como profesional tengo que poner en mi cabeza que yo brindo un servicio de cuidado de salud. Mientras mejor sea mi servicio de cuidado de salud, mejor va a ser la calidad de servicio que ofrezco, ¿sí? Y por ende, mi paciente va a salir fortalecido de esa relación, ¿sí? A mi paciente le va a gustar cómo lo atiendo, cómo lo trato, van a venir, les van a dar gracias, les van a dar la mano, les van a decir Dios lo bendiga, les van a llegar regalos y demás, ¿sí? Porque ese es el modo del cual agradece el paciente, ¿sí? A los cuidados de salud. Entonces yo tengo que considerar a mi paciente como una persona, ¿capichín? Que está considerado como una unidad biopsicosocial. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Este material lo tienen, lo van a tener en la plataforma, ¿sí? Bien, cuando hablamos de ser humano, se puede tener una visión, ¿sí? Íntegra o holística, ¿sí? Desde ese concepto, desde lo biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a mi paciente lo tengo que concebir o tener la idea de que es un paciente, es una persona que está cumpliendo un rol de paciente, pero que esa persona tiene sentimientos, pensamientos, que tiene autonomía, que tiene capacidades, que pertenece a una familia. ¿Estamos? No lo puedo tratar como un objeto, no lo puedo tratar como algo que no piensa, que no siente, que no le duele todas las cosas que yo le voy a hacer. ¿Estamos? Desde, por supuesto, utilizando la herramienta de la comunicación. La comunicación terapéutica tiene herramientas fundamentales. ¿Cuáles son? La mirada, ¿sí? La escucha activa, la empatía, ¿sí? Hasta pueden darle la mano al paciente cuando lo van a tratar. ¿Sí? Saludarlo, nombre, apellido, no decirle el señor de la cama 7, no, no, ese señor tiene un nombre y un apellido, ¿verdad? Entonces tómense el tiempo de preguntar cómo se llama. Y ustedes se presentan, ¿qué tal, Juan? Yo soy Claudia, soy la instrumentadora quirúrgica, bienvenido. Sí, bueno, bienvenido es una manera de decir, pero bueno, si se presentan, ¿estamos? Bueno, este ser humano tiene características peculiares, peculiares quiere decir especiales, únicas. Y estas características, bueno, ahí les dice está organizado en agrupamiento de preferencia geográfica. ¿Qué quiere decir que está agrupado? Que mi paciente no viene de un refugio, chiquillos, ¿sí? Mi paciente pertenece a un grupo primario, históricamente. Cuando hablo de grupo primario estoy hablando con qué personas me relaciono yo lo más estrecha posible. ¿Sí? Y mi primer grupo de referencia es la familia. ¿Estamos? Todos tenemos familia, ¿verdad? Cuando hablo de familia estoy hablando no solamente de la familia sanguínea, ¿estamos? Entonces yo no puedo concebir a mi paciente como solito, no es solo, pertenece a un grupo. Es un ser social, todos somos seres sociales por naturaleza, chiquillos, todos, ¿sí? No podemos estar sin hablar o socializar, ¿sí? Somos un ser histórico y tiene potencialidades. Yo no puedo pensar como que ese paciente no puede crear, no puede pensar, no puede diseñar, no puede cuidarse. ¿Me explicó? Porque todos los seres humanos tienen, o tenemos, mejor dicho, capacidades, potencialidades, aspectos positivos. ¿Sí? Bueno, acá les dice es un ser espiritual, trascendental. ¿Sí? Espiritual quiere decir que creemos, ¿sí? En un ser superior. ¿Sí? Espiritualidad quiere decir que conectamos con otras energías, con otros seres. ¿Sí? No estoy hablando que ser espiritual quiere decir que soy religioso, que pertenezco a la religión católica.
¿no? Estoy hablando de que ser espiritual quiere decir que dentro de mi esfera espiritual, yo como paciente, ¿sí? Creo en algo, ¿vamos? Ser trascendental, ¿sí? El ser humano siempre va a dejar trascendencia, ¿sí? ¿De qué manera? Con sus descendientes. ¿Sí? Siempre voy a crear o voy a pensar en dejar descendientes. ¿Sí? Bueno, esta pregunta siempre de examen final, chiquillos, ¿por qué decimos que el ser humano es un ser biopsicosocial? Acá podemos partir en tres la palabrita, ¿sí? Bio, psico y social. Cuando hablamos de bio, hablamos de la biología, ¿capichín? Cuando hablamos de psico, hablamos de lo que es la psiquis, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Cuando hablamos de social, hablamos de las relaciones sociales que tenemos como seres humanos. ¿Sí? Mi primera relación social yo lo voy a hacer con mi familia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que responder por qué mi paciente es una unidad o es un ser biopsicosocial, ustedes van a responder justamente esto, ¿sí? Porque estoy en interacción conmigo mismo, con el medio ambiente, porque está concebido desde lo que es el todo, de lo que es la integralidad, ¿sí? Mi paciente no solo es biología, estamos, porque ahí tendría una visión reduccionista del ser humano. ¿Sí? Mi paciente no solo es corazón, riñón, cerebrito, ¿estamos? Mi paciente es un todo. ¿Qué quiere decir ese todo? Que tiene no solo lo que es la biología, sino también tiene sentimientos, pensamientos, es un ser social, pertenece a una familia, puede tomar decisiones. A esto nos referimos cuando hablamos como unidad biopsicosocial. ¿Sí? Bueno, resulta que hay varios autores que lo conciben al ser humano. Cuando hablo de concepción, hablo de ideas, ¿capichi? En este caso vamos a trabajar con dos autores, Virginia Henderson y Abraham Maslow. Capaz que ustedes han escuchado nombrarlo a Abraham Maslow. Virginia Henderson, estos dos son teoristas. ¿Qué quiere decir teoristas? Que son estudiosos que han generado conceptos, ideas, proposiciones y las han convertido en teorías conocidas a nivel mundial. Entonces, podemos tomarlo como referencia. Virginia Henderson, chiquillos, que no tengo la foto ahora, pero Virginia Henderson fue una enfermera norteamericana y ella conceptualiza al ser humano y dice que el ser humano siempre, a lo largo de toda su vida, siempre va a buscar mantenerse en equilibrio. Y esta mujercita, esta enfermera, conceptualiza al ser humano como un ser de necesidad. ¿Sí? Entonces partimos de que es un ser biopsicosocial o un ser holístico y que Virginia Henderson lo conceptualiza como un ser de necesidad. ¿Qué quiere decir un ser de necesidad? Quiere decir requerimiento. Yo necesito, quiero otras cosas. ¿Sí? Y entonces el ser humano siempre va a buscar otras cosas, siempre va a estar en necesidades, ¿sí? Pero en una necesidad, digamos, desde el aspecto positivo, ¿sí? Siempre buscando estar mejor. ¿Sí? Esta mujercita lo concibe al ser humano como un ser de necesidades y establece que existen 14 necesidades básicas, dice ella, que creo que en el material lo tienen, no sé. Estas necesidades básicas, si quieren las nombro ahora, algunas, puede ser la necesidad de oxigenación, o sea, de respirar, la necesidad de alimentación, la necesidad de recreación, la necesidad de productividad, o sea, de trabajo, la necesidad de dormir, de descansar, la necesidad de comer, la necesidad de beber, la necesidad de eliminar residuos, ¿sí? Que siempre estamos en busca de satisfacer las necesidades. Y este hombrecito, Abraham Maslow fue un psicólogo social suizo. Entonces este hombre habla que, no sé si está acá, el ser humano, él concibe a ese ser de necesidades desde este punto de vista. ¿Sí? Él lo conceptualiza en forma de una pirámide y dice que para poder satisfacer, él establece una orden de prioridad. ¿Sí? Existen las necesidades fisiológicas de seguridad, de afiliación, reconocimiento y autorrealización. Para poder llegar a la cúspide, yo tengo que ir satisfaciendo estas necesidades. O sea, siempre
Voy a satisfacer una necesidad fisiológica para poder pasar a otra. Satisfago esto, sigo a la otra, y así. ¿Estamos? Abraham Maslow habla de necesidades también, y dice que existen necesidades normativas y sentidas. Las necesidades siempre van a ser carencias, algo que yo necesito, ¿sí? O algo que yo voy a tener. Están las sentidas y las normativas. Las normativas son siempre las carencias que yo como profesional voy a detectar en el otro. En mi paciente voy a detectar, por ejemplo, no sé, una hipertensión arterial, una necesidad de oxigenación, por ejemplo, una necesidad de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Y las necesidades sentidas son las percibidas por mi paciente, ¿sí? Me siento mal, me duele la cabeza, me siento deprimido. ¿Capichín? Bueno, y acá está lo que dice más. Perfecto, dirigillo. Hasta acá, me ha salido como el Flanders. Bien, gente, ¿hasta aquí van o no van? Facilísimo, ¿verdad? Abran micrófonos, ya hablan, yo hasta eso tomo un mate. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. me alegro. Genial. Esto es, dejar de grabar porque esto corresponde a ser humano y comunicación terapéutica. Voy a dejar de grabar esto y después viene la otra grabación. ¿Mm? Bien. Detener grabación. Detener grabación.